ahora sí. Son las 11:28. A ver, ¿será que alguien me puede alcanzar mi celular que está ahí, por fin, para poder saludar a quienes... No, así nomás, Eso, gracias, tan linda mi esposita. A ver quiénes están conectados ahí, comentando. Ahí está Jaime, está Rosita, está Mari Carmen, Rebeca. Qué lindo que ahí están. Súper. Y a todos los demás también que están conectados, un abrazo en este tiempo de tercera ola. Uy, qué bravo ha sido. Para los que no saben, mucha gente se ha contagiado y se siente como la iglesia como en un tiempo como de recuperación, como de recuperación, de salir adelante, de ver que el Señor, a pesar de todo lo que ha pasado, nos está guardando. Así que mantengámonos firmes. Para muchos este tiempo ha significado como tiempos de reconciliación con el Señor, de reflexionar y quizás ponerse a cuentas con el Señor, de decir, Señor, ¿cómo te puedo servir mejor en este tiempo? Ha significado tantas cosas para tanta gente, así que vamos a retomar con más fuerza lo que venimos haciendo, que es un estudio acerca del libro de Nehemías, que hemos empezado y nos propusimos empezar el año diciendo con un lema: la iglesia soy yo, no Rodrigo, sino la iglesia somos todos, la iglesia eres tú. La iglesia no es el equipo que está aquí, los músicos, la iglesia somos todos, absolutamente todos. Así que vamos a empezar justo los últimos, la semana pasada tuvimos un invitado, estuvo Joel Barrientos, pastor de la Viña Hope en Arequipa. La semana anterior estuvo Keila, que estuvo compartiendo también parte del contexto de todo el libro de Nehemías. Y la semana anterior nos unimos a la Viña Santa Anita, entonces ha sido como un poquito accidentado poder continuar con Nehemías, pero ahora sí vamos con todo. La otra semana también tenemos un invitado también que va a estar compartiendo y uniéndose a la serie de temas de Nehemías, así que va a ser muy bueno. Y hoy comenzamos con la fascinante historia sobre la reconstrucción de una nación. Y si quizás una gran lección sigue enseñándole Israel y la historia de Israel, el pasado de Israel al resto del planeta, es su sentido de propósito, que hasta ahora tienen arraigado como un sentido de propósito, una convicción profunda de saber que hay un momento de la historia en que Dios puso un favor especial sobre ellos, y eso les llevó a tener como un sentido de responsabilidad frente a este favor y tener que levantarse vez tras vez, porque había un llamado sobre ellos. Y en este tiempo, empezando el libro de Nehemías, la nación de Israel había sufrido una gran calamidad. Por su constante pecado, habían fallado a este tratado, a este acuerdo que tenían con Dios, de que Él los había rescatado, así que, pero por su constante pecado habían perdido el favor de Dios. Y con eso habían perdido el favor y la protección de Dios contra todos los enemigos que Israel tenía. Israel, al perder esta protección de Dios, básicamente terminó en que, por ejemplo, Jerusalén fue saqueada, los muros fueron destruidos, el gran templo de Salomón, este templo que David anhelaba construir y que finalmente le dijo: tu hijo lo va a construir, y es glorioso, y la presencia de Dios se manifestó ahí. Ese templo fue saqueado por los enemigos de Israel, fue incendiado, fue destruido. Hubo una gran matanza de israelitas, y solo algunos, de entre los sobrevivientes, porque algunos escaparon, otros se quedaron por ahí ya sumidos en su pobreza, pero un número de más o menos 4.600 personas fueron deportadas a Babilonia. Y quizás los poquitos que habían quedaron expuestos, totalmente expuestos a que vengan de otras tribus, de otras culturas, y vengan y se metan ahí, y aún así ni siquiera valía la pena, estaba todo destruido. Los poquitos que quedaban ahí estaban sumidos en extrema pobreza, en ser golpeados, habían arrasado con ellos, estaban mal heridos en su orgullo, y también el hecho de que era una nación que reflejaba la gloria de Dios. Ya eso era historia, eso era historia.
Para este punto en que Nehemías empieza a relatar esta historia, ya habían sido conquistados por Babilonia y habían pasado más o menos 50 años deportados viviendo allá. Nehemías estaba en Babilonia. Y los que habían ido y que llevaban 5 décadas ahí, vivían como en depresión y amargura constante. Su sentido de propósito, esto que alguna vez fue glorioso, estaba totalmente herido. Y como que se habían vuelto incluso el objeto de burla de otras naciones. Mira incluso lo que dice el Salmo 137. Salmo 137 dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión, al decir de la tierra prometida. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántenos un cántico de Sión. Pero, ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque, si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Señor, acuérdate de los edomitas el día que cayó Jerusalén, una de las tribus que vino y conquistó. Y luego siguen llorando, pero esto es más que un salmo, esto es un lamento. Puede que suene una canción, pero es una canción de amargura, una canción de dolor en las entrañas, en lo más profundo de uno. Es más, todo el libro de Lamentaciones se trata también de esto. Habían pasado 5 décadas en que vivieron burlas, humillación a manos de ya los persas que habían venido a conquistar también a los babilonios. Y en una ocasión aparece un hombre, Nehemías, un israelita que trabajaba como el copero del rey. Y en estas conversaciones él de repente tiene un diálogo con sus hermanos en que les pregunta y les dice que qué pasó con la gente que escapó del exilio, los que no fueron llevados a Babilonia como nosotros, qué pasó con ellos, qué han sabido de ellos, cómo están viviendo, qué es de Jerusalén. Y mira, y acá comienza la historia. Y vamos a saltarnos algunos versículos para no estar hasta las 5 de la tarde. Pero vamos a ir. Nehemías capítulo 1, versículo 3. Dice, ellos me respondieron. Los que se libraron del destierro se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. ¿Te puedes imaginar? Así como esta ambulancia que está sonando, en Jerusalén por todos lados, una cosa así como constante, una sensación de dolor, de alarma, de que no salimos adelante, como es esta humillación, sumido en la miseria. Vivir en una ciudad en ruinas. Y Nehemías, que probablemente creció en Babilonia, pero conociendo sus raíces, de repente escuchar todo esto. Escuchar de que éramos el pueblo escogido de Dios. Y ahora esta gente está humillada. Y mira cómo responde Nehemías en el versículo 4. Dice, al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Y aquí la historia nos contó que Nehemías fue profundamente afectado por esta respuesta, por saber cómo en realidad estaban viviendo, y él hizo duelo, él estaba devastado. Y en tiempos así, en tiempos en que la gente la pasa mal, en tiempos en que mis oraciones no están siendo respondidas, en que he sido golpeado, en que pareciera como que Dios no está ahí o que Dios no responde. En los tiempos difíciles la gente se tiende a preguntar ¿dónde está Dios? Incluso la gente que es cristiana, que conoce al Señor y que pasa por tiempos difíciles, incluso llegan al límite, así como Job, de sentirse como ofendido
por Dios, ¿cómo me puede tratar así? ¿Por qué no me habla? Yo soy su hijo. ¿Por qué me trata así? Y la verdad es que si entráramos y nos quedáramos en esa pregunta, pucha, estaríamos una semana ahí, y es muy amplia de responder. Pero en el caso puntual de Israel, en esta ocasión, ellos sabían y no tenían duda de que el silencio de Dios era a causa de no de cuánto Dios les había ofendido a ellos y por eso de cuánto ellos habían ofendido a Dios. Sobraban naciones que le tenían hambre a Israel y el Señor les había advertido, de acuerdo a su tratado con Israel, que si se alejaban de él perderían su protección. Sobraban naciones que querían invadir a Israel si Israel caía. Sobraban. Pero el Señor mantenía a raya a los enemigos de Israel. Y 50 años después ya nos encontramos con un Israel exiliado, viviendo en otra cultura en Babilonia, aceptando su castigo y sumido en el exilio. Y aquí encontramos en esta historia, en este primer capítulo, una gran diferencia. Por un lado, el pueblo de Israel, una nación esclava, y por el otro lado, de ahí sale un hombre, Nehemías, alguien que se niega a echarse a morir, sino a hacer algo al respecto. Dice que oró y ayunó a Dios, clamando por su intervención. No se echó a morir, sino que hizo lo que Dios espera que sus hijos y sus hijas hagan en tiempos de crisis, que se arrepientan si es necesario, que se vuelvan a Él y que se dispongan a ser usados para traer sanidad a los demás. Y mira, acá vamos a leer la oración de Nehemías, en versículo 5 al 11. Dice: le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, el día que de día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a su siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo lo dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue, fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. ¿Ves? Y sigue orando, pero te fijas que honesta fue su oración de decir, no voy a justificarme, no voy a venir ante ti contándote las razones por las cuales he pecado. No, es diciendo, aquí perdí. Aquí en el Perú hay algo que siempre te aconsejan, así como si te asaltan o algo así, no pelees contra el choro, sino simplemente entrega y dile lo siguiente: aquí perdí. Pero o si tienes una contienda con alguien, para evitar la contienda dile: no, tranquilo, perdí. Y la verdad es que cuando uno trata de luchar con el Señor, trata de justificarse, no tiene sentido. Siempre vas a perder si luchas contra Dios. Hay un solo caso en la Biblia, que fue el que peleó contra un ángel. Pero el resto, todos perdemos si intentamos luchar contra el Señor. Y en esta última parte de su oración queda también en evidencia de que Dios había puesto alguna inquietud en su corazón, por lo cual Nehemías se atrevió a orar así, a decir: Señor, acuérdate que si nos volvemos a ti, y yo me estoy volviendo a ti, y si el resto se anima a ti,
Tú prometiste que nos vas a traer de vuelta, nos vas a liberar de vuelta. Pero mira lo que añade Nehemías. Se nota que el Señor había puesto algo en su corazón especial. Dice, y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Aquí había algo que él tenía entre ceja y ceja, ahí pensando que una estrategia que el Señor había puesto en su corazón. Y ojo, Nehemías, él era el copero del rey, él vivía bien, probablemente vivía muy bien, su familia también. Pero cuando el Señor pone una carga en el corazón, no hay comodidad. No hay comodidad, no hay lujo, no hay estilo de vida que se resista al llamado del Señor. Aquí estaba pasando algo diferente. Cuando Dios pone un deseo de orar, de pedir por algo, un sueño, un llamado, también a uno le da una idea, una como inspiración por dónde empezar. No es algo y cuando es del Señor, no es algo que Él te pone para que ores una vez nomás. Cuando el Señor te pone una carga, se vuelve como un peso en el corazón que no puedes dejar pasar, que te pones a ver tele y te sientes perdiendo el tiempo que deberías estar orando por esto, que te pones a jugar en algo y sientes que que estás mucho tiempo en las redes sociales perdiendo tiempo y sientes que estoy perdiendo tiempo, debería estar orando por esto porque el Señor puso algo en el corazón. No lo puedes dejar pasar, se vuelve algo constante. Y no hablo de peticiones o anhelos personales, sino se nota que es el Señor cuando el Señor te lleva a clamar por alguien más. El Señor te lleva a clamar. Y ojo, no estoy hablando de algo hormonal, no me refiero cuando el Señor te pone a clamar por la persona que te gusta o algo así. El llamado de Dios siempre involucra al morir a uno mismo. Siempre involucra la renuncia del yo para hacer la voluntad de Dios. Así que podemos asumir que después de un buen tiempo de intercesión, que en realidad dice la Biblia que fueron como 4 meses, el Señor le abre una puerta a Nehemías. Así en el capítulo 2 empieza esto, en el versículo del 1 al 3. Dice, un día, en el mes de Nisán, del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, él era el copero. Como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, mira, el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? Y ahí él se la jugó, se expuso a entristecer al rey, que el rey diga, máteme a ese. Pero él se la abrió su corazón porque creyó que el Señor estaba respondiendo su oración de que le dé una oportunidad de encontrar favor ante el rey. Recuerda que Nehemías venía orando por esto, que él venía ayunando, que él venía intercediendo, que él venía clamando a Dios por esto durante meses, simplemente con la mera posibilidad de que de repente se encuentra en este espacio en que el rey le pregunta, ¿qué te pasa? Y tiene milésimas de segundo para pensar qué responder, pero ha venido orando, intercediendo, llenándose del Espíritu de Dios, alineando su corazón con el Espíritu de Dios para que en ese momento sea Dios el que ponga el favor y las palabras correctas para decir. Y en ese momento, él, yo me lo imagino, lleno del corazón de Dios, se atreve a abrir su boca y a abrir su corazón. Y mira la reacción del rey. En versículo 4 dice, ¿qué quieres que haga?, le replicó el rey. Y mira cómo dice él, encomendándome al Dios del cielo, le respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres.
¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. ¿Te imaginas la sorpresa de Nehemías, como saliendo todo ceremonioso de la presencia del rey? Se cierra la puerta detrás de Nehemías y Nehemías así como saltando, como no saben lo que va, así como viendo el favor de Dios sobre él. Había visto esta puerta abierta frente al rey para hacer una petición valiente, arriesgada, que le podría haber costado su vida. Y sabiendo que tenía que emprender un viaje relativamente peligroso a más o menos 800 kilómetros de distancia, quizás un par de meses viajando en ese tiempo, solo de ida. Y mira el versículo, en el 8, la segunda parte del versículo. Mira cómo concluye Nehemías de qué era lo que estaba pasando, quién estaba obrando aquí detrás. Dice, el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando Dios actúa a favor de uno, lo sabes. Cuando viene un tiempo del favor de Dios sobre tu vida, lo sabes en lo más profundo de tu ser, que el Señor está abriendo una puerta. Y el favor de Dios no habla por sí solo. No necesitas ostentarlo, no necesitas esforzarte por convencer a la gente, no necesitas publicarlo a medio planeta, no necesitas sacarle en cara a los demás. El favor de Dios se muestra solo. Se muestra solo. El favor de Dios habla por ti. Otra cosa, el favor de Dios, cuando Él pone su favor sobre ti, viene con un propósito. Cuando Dios ve una oportunidad de extender su reino a través tuyo, cuando ese es el momento en que Dios sonríe sobre ti y envía su favor de forma sobrenatural, se abren las puertas que no se habían abierto. Nadie jamás se va a poder resistir a la persuasión del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. El favor de Dios sobre Nehemías fue tan grande como Dios tocó el corazón de ese rey, que accedió a enviarlo con cartas de libre paso por todo Persia, de libre paso, con materiales de construcción, con una escolta de caballos y oficiales, una tremenda caravana para que Nehemías vaya tranquilo y cumpla el propósito. Y todo eso, no a nombre de Nehemías, todo eso a nombre del rey. Y junto con eso, obviamente, se molestaron también los oficiales persas que vivían ahí en Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Les gustara o no, tenían que hacerle caso a Nehemías porque venía con el favor del rey. Y detrás del rey venía con el favor de Dios Todopoderoso. Y así sucede cuando el favor de Dios venga sobre ti. No va a haber oposición que va a poder resistirse. Hasta el enemigo más pesado va a tener que ayudarte y va a tener que ponerse a disposición tuya, simplemente porque Dios ha decidido poner su favor sobre ti, porque Él tiene un propósito, que es reconstruir lo que el enemigo ha destruido en tu vida, alrededor tuyo, en tu familia, en tu trabajo, entre tus amigos, las relaciones que el enemigo rompió. Si tú te dispones, si haces esa oración, el Señor puede poner ese favor. Y mira lo que sucede después. En el versículo 11 y 12 dice: 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos les conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Él iba ahí en su caballito, y el resto iba como acompañándole por seguridad, obviamente. Estamos hablando de una ciudad sumida en ruinas, probablemente era muy peligrosa, diferentes culturas que estaban ahí, algunas llegaron ahí a invadir, entonces probablemente no era un lugar muy seguro para andar, menos de noche.
pero él fue inteligente. Es interesante lo estratégico que fue Nehemías para ver cuánta información compartía de lo que Dios le había dicho. Ojo, él tenía cartas del rey para hacer lo que le dé la gana, pero no fue ingenuo. Él sabía que su fe no estaba en las cartas que el rey le había dado. Él sabía que su fe estaba en Dios. Y eso era lo que él estaba protegiendo, la estrategia de Dios. Así que si tú andas ventilando tu vida por ahí con oraciones personales a medio mundo, o peor, por las redes sociales, lo más probable es que le estás contando al enemigo la estrategia, tu estrategia de oración. Se la estás contando tú. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Obvio, se va a interponer. Quiere orar por allá. Listo, ahí me voy a poner. Va a intentar impedir que llegue la liberación y la sanidad sobre tu vida porque estás ventilándolo. Eso no fue lo que hizo Nehemías. Él llegó y él sabía, aquí yo estoy rodeado de gente que el enemigo usa. Si yo les cuento a viva voz todo lo que Dios me ha dicho, obvio, se van a oponer. Cuando Dios da una estrategia, cuando es de Dios, se conversa entre el pueblo de Dios. No se le ventila al enemigo. Si tu pareja no es cristiana, no le cuentas cuánto estás orando por él o por ella para que se convierta, para que deje de ser pecador y deje esos malos caminos. Simplemente lo haces en secreto. Lo haces en secreto. Y si no lo haces en secreto, entonces el enemigo ya sabe que estás orando por eso y buscará impedir, usará incluso a tu misma pareja para impedir que tengas tiempos privados para orar. Así que ora estratégicamente, ora en secreto y ora con el pueblo de Dios. Ora con los hijos y las hijas de Dios. No ores ni le cuentes la estrategia al enemigo. Mira qué interesante cómo continúa en el versículo 11. Dice: esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Puedes imaginar a Nehemías habiendo escuchado todas esas historias de la gloriosa ciudad que era, inspeccionando durante horas y ver con sus propios ojos cómo estaba en este momento. Puedes imaginarlo viendo la desgracia que los enemigos de Dios habían causado en el pueblo. Y ojo, ¿y por qué te cuento esto? Porque hay gente que nunca se entera. Hay gente que puede decir que son cristianos, pero se conectan solo al domingo. No saben qué es lo que está pasando a fondo, ni se meten en el ministerio a querer ver qué es lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Y eso es lo mismo, es como la gente que estaba deportada en Babilonia, que se quedaban ahí simplemente, bueno, aquí por lo menos nos dan comida, nos alimentan, nos tienen de esclavos, sí, pero por lo menos estamos acá. Pero en eso, Nehemías se quiere involucrar. Nehemías dice: yo quiero ver con mis propios ojos el daño que hay. Y cuando un cristiano ve con sus propios ojos lo que el enemigo hace, no se puede quedar de brazos cruzados. Simplemente algo sucede en tu espíritu que no te puedes quedar tranquilo. Y ahí es cuando sabes, estás seguro en tu corazón que el Señor te manda a hacer la diferencia. Cuando ves que algún área de la iglesia no está funcionando del todo y en vez de llorar como el resto de los israelitas, tú te pones a orar, no a llorar, a orar. Y abres tu corazón para que el Señor ponga esa carga y te arriesgas. Y si el Señor lo está haciendo, entonces arriésgate y sírvele. Arriésgate y sírvele. Y si te arriesgas como lo hizo Nehemías, podrás ver de cerca la realidad de lo que está pasando. Si te arriesgas a servir a Dios, ojo, si te arriesgas a servir a Dios, vas a ver de cerca dos cosas. Primero, vas a ver de cerca cómo el diablo está atormentando a los que han tomado malas decisiones, a los que han decidido vivir alejados de Dios, cómo están perdiendo felicidad, propósito en la vida, mientras sigan atados a esos estilos de vida
de pecado. Pero entonces verás eso, pero también vas a ver de primera fila, si quieres primera fila, vas a salir y meter tú los goles para ver de cerca a Dios Todopoderoso. Y lo vas a ver de cerca, liberando. Lo vas a ver de cerca, que quienes se acercan a Él y piden ayuda, encuentran sanidad, encuentran salvación. Y vas a ser tú un testigo de primera mano de esto. Cuando te arriesgas y ves todo esto de cerca, algo pasa dentro de uno. Se enciende un celo fervoroso por ver el reino de Dios avanzar, por ver la iglesia avanzar, por ver salvación alrededor tuyo. Crece un anhelo de ser usado por Dios. Por ejemplo, cuando hay un tiempo de ministración o algo así. O a veces yo sé que hay alguien que quizás anda medio volando bajo, así medio como pajarito así en su mundo de Facebook y yo sé que anda volando bajo. Normalmente hay gente así. Yo sé que hay alguien por acá oprimido por el diablo. Invito a esta persona. Sé que va a haber una sesión de liberación. Invito a esta persona para que vea. Cuando participas en una liberación y ves a alguien siendo oprimido por el diablo, es como que todo lo demás no importa y comienzan a ser como una rabia desde adentro, que diciendo, ¿qué se cree este diablo inmundo que se pone a oprimir a este hijo de Dios? Que se pone a denigrar a la hermosa creación de Dios. Y algo nace, algo se activa que te dan más ganas de orar por libertad. Tú que vivías en tu mundo ahí y el Señor activa algo que estaba dormido. Y mira cómo comienza, cómo sigue Nehemías en el versículo 16. Dice, los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Y sigue, dice, por eso les dije, y ella le habla de frente a los que estaban en Jerusalén. Le dice, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces, dice Jeremías, les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, mira esto, al oír esto, exclamaron, manos a la obra. Y esta frase para mí, yo la pondría en oro, dice, y unieron la acción a la palabra. Unieron la acción a la palabra. Donde dice unieron, es el hebreo kazak, que es una unión de pacto, de que se acuerda algo, de que se aprietan juntos, esto con esto, se aprietan juntos y juntos se vuelven algo mucho más fuerte. La Biblia de las Américas traduce esto como, y esforzaron sus manos en la buena obra. La Biblia de Jerusalén dice, y se afianzaron en su buen propósito. La reconstrucción que comenzó en ese momento era una expresión física de lo que realmente Dios quería restaurar en Israel, que era el corazón, era la honra del pueblo de Dios. La oración, el clamor inicial de Nehemías a Dios, que él no pedía para sí mismo, él pedía más de Dios para los demás. Cuando decides traer ese ánimo y esa esperanza a tu alrededor, no solamente es de palabra, tiene que ser de obra. Tienes que unir la palabra con la obra. Tienes que decidir ser un miembro activo, de acción también. Debemos participar en la solución. No basta una simple oración, hay que involucrarse
en la salvación, en el discipulado, en la restauración del prójimo, en mis hermanos en la iglesia, de la gente que necesita conocer a Cristo, en mi familia, en mis amigos, en mis vecinos, en los que el Señor ha puesto a mi alrededor para alcanzar. Tenemos que involucrarnos, tenemos que unir la palabra con la obra y que hagan un pacto juntos. En la viña siempre decimos que no creemos en los llaneros solitarios, en esos que creen que pueden todos solos y no les gusta trabajar en equipo con los demás. En el reino de Dios, si queremos ver sanidad, nos unimos a interceder por sanidad. Nos unimos a hacer algo al respecto. Imponemos manos sobre el enfermo y oramos y creemos que veremos resultados. Y puede que tú digas, claro, tú estás hablando de un tremendo hombre de Dios, un tipo que estaba recontra determinado. No, estoy hablándote de un tipo que había sido, que tenía su orgullo herido, que tenía tantas cosas de inseguridades, de venir de una generación deportada, de los que se burlaban de ellos. Imagínate el bullying con el que habrá crecido Nehemías. Nehemías puede que sea como tú, como yo, que ve lo que está sucediendo y reaccionan diciendo, sería bonito que se haga algo, pero no puedo yo solo. ¿Sabes qué? Basta que a veces alguien diga yo y el resto se va a unir. Un ministerio de bienvenida en la iglesia, un ministerio de integración. Alguien que diga, este semestre yo me comprometo a liderar un curso de alfa y llegar hasta el final. Este año, alguien que diga, este año aprenderé a tocar el bajo para el Señor. Este año levantaré en la iglesia un ministerio de compasión. Este año abriré un ministerio de jóvenes en la iglesia, ministerio de adolescentes en la iglesia. Este año, más que dedicarme a recibir, domingo tras domingo, este año comenzaré a dar de mi tiempo, de mi esfuerzo y de mis recursos. Este año, cada uno en la iglesia va a decir, la iglesia soy yo. Y con esto termino. Cuando finalmente llegues a este punto de terminar, quiero decirte algo. Tu determinación va a ser puesta a prueba. Porque cuando el pueblo de Dios está dormido y alguien decide levantarse a hacer avanzar la obra de Dios, también se va a levantar la oposición del enemigo, que obviamente no está contento. El enemigo está feliz de mantener al pueblo de Dios dormido, sumido en la miseria espiritual. Mira lo que le pasó a Nehemías en el versículo 19. Dice, cuando lo supieron Sanbalat el horonita y Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Pero yo te quiero decir algo, cuando hay una intención genuina de servir al Señor, la oposición normalmente empezará con esta gente, con celos, intentando tergiversar y dar mala reputación a las buenas intenciones. No, este quiere empezar una reunión especial de oración porque se cree muy espiritual. Así es ese fulano, no, ese se cree mejor que los demás nomás. Intenta tergiversar la buena intención de lo que Dios puso en el corazón. Pero quiero decirte algo, en la verdadera obra de Dios no hay espacio para murmuración, no hay espacio para celos, no hay espacio para rivalidades. Mira lo que dice Gálatas 5:26. Dice, no seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. A esa gente se les responde como Nehemías le respondió en el versículo 20. Dice, yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén.
Así que ahí Nehemías habló, sacó de adentro todos estos meses de intercesión, el haber visto, experimentado, ver de cerca el ministerio al cual Dios le había llamado, y de repente se levanta oposición. ¡Ja! ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Sale este coraje inspirado por el Espíritu Santo. Y Nehemías no profundiza como en el Salmo 137 o Lamentaciones, como una nación que lloró y lloró y se echó a morir. Se trata de un hombre que se atrevió a levantarse por los demás, y apenas Dios le abre una oportunidad, se la tomó y se enfrentó a cuanta oposición tuvo. Así que, querida familia, querida iglesia, Dios puede transformar la peor de las circunstancias en una oportunidad de restauración, en una oportunidad de salvación. Así que quiero decirles algo, hoy tienes una decisión que tomar. Puedes echarte a morir y quedarte en tus peticiones personales. Ay, Señor, dame más, ayúdame más, como la ovejita Yoyita que ahí está. O puedes encontrar sanidad para tu vida enfocándote en los demás, enfocándote en el llamado de Dios sobre tu vida hacia los demás y dejando que Él se encargue de lo tuyo mientras tú te ocupas de los demás. Puedes elegir entre decir: Dios, más para mí, o Dios, úsame para bendecir. ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque este año va a ser un año que no importa cuánta oposición venga, Señor, determinamos en nuestro corazón vivir para ti. Y que comience desde ya un clamor como en Nehemías, de decir: Señor, venimos ante ti, no creyéndonos mejores ni peores que otros, sino reconociendo nuestra condición. No nos justificamos. No somos tan santos como deberíamos serlo, Señor. Pero, Padre, queremos esta mañana volvernos a ti. Pedir, Dios, que se cumplan tus promesas de que si nos volvemos a ti, tú restaurarás nuestra tierra. Tú restaurarás, tú sanarás a la iglesia, harás volver de la cautividad al que se siente oprimido por el enemigo, al que se siente derrotado, Señor. Y si nos volvemos a ti, Señor, tú vas a levantar hombres y mujeres en la iglesia que sean como flechas, Señor, que vayan encendidos y que vayan primero a atacar al enemigo, a preparar el camino para que el resto del pueblo de Dios venga y conquiste en tu nombre, Señor. Porque en el nombre de Jesús, Padre, los que queremos servirte y los que queremos vivir para ti, y los que hemos dicho: Padre, soy tuyo, te entrego mi vida, los que hemos hecho esa oración, Señor, sabemos que hay un llamado sobre nuestras vidas, Señor. Hay una carga que tú has puesto en nuestros corazones. Así que en el nombre de Jesús pido que despiertes a tu iglesia a orar por esta carga que tú has puesto, Señor. Pido especialmente que vuelva a nacer, el corazón de Padre para poder traer sanidad a este mundo huérfano. Señor, trae un llamado especial. Que veamos la gente y no veamos cuán bien o mal nos caen, sino que veamos como tú los ves, Señor. Que veamos las heridas en sus corazones y tú pongas una carga en lo más profundo de nuestro corazón de ser padres espirituales, un corazón paternal para este mundo huérfano, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, siembra algo que crezca, una intercesión
que crezca como Nehemías, que clamó a ti, ayunó por estos 4 meses, Señor. Y que este primer trimestre, Señor, este año, lo vivamos buscándote, lo vivamos sembrando en nuestro corazón, regando esa semilla de llamado sobre nuestras vidas, Señor. Esa semilla que a algunos les pone un país de misiones, esa semilla que a algunos les pone un sector de la sociedad para alcanzar, esa semilla que a algunos les pone una compasión por el que nadie tiene compasión. Señor, pon en nosotros un corazón como el de Nehemías. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos ver tu reino fluir con poder. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, si alguien no había estado viviendo así, si alguien no había estado conectado contigo y alguien se estaba echando a morir, Padre, que hoy sea el día en que encuentre una urgencia de arrepentirse y volverse a ti. Y decir, ya no quiero vivir más en el exilio. Señor, trae salvación, trae libertad. Dame una oportunidad, úsame, Señor, para no solamente traer libertad sobre mi vida, sino especialmente sobre los demás. En nombre de Jesús te pedimos eso, Señor. Nuevos tiempos. Nuevos tiempos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén.